Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Hola. Eh, Buenos días. Muy buenas por México. Bueno, en primer lugar, saludaros a todos y daros las gracias por estar aquí presentes. Y como hay algunas personas, algunos compañeros, como me gusta decir, que es la primera vez que participáis, os cuento que este espacio es para compartir. En cualquier momento podéis realizar alguna pregunta sobre el contenido de los libros, eh, o sobre lo que percibáis sentido preguntar y compartir. Y toda forma de participar, pues es bienvenida. Lo estáis haciendo todos con la presencia. Cuando queráis hacerlo con la palabra, pues también es bienvenido. Este es un espacio para compartir con naturalidad. Bueno, gracias, Toñi. Toñi nos explica que hoy va a compartir presencia, pero no imagen y no palabra. Eso, como Toñi es una de las lectoras oficiales, nos está dejando entrever que hoy no va a leer, hoy no va a ser de las que va a leer el libro. Pero está muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Bienvenidos a todos. Bueno, Xavier, que es la primera vez que participa, aunque como te he visto antes, no sé, te he saludado. Hola, Xavier. Hola a todos. Celia, que antes preguntaba por el chat si que como es la primera vez que participa en un Zoom, pues eh, tienes el icono del micro, Celia, cual nos debes estar escuchando. Y si quieres participar, puedes hacerlo quitando el icono del micro. Y, y bueno, pues hola Luis Carlos también. Buenos días, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días, José. Lupis, que es la primera vez también que participa. Estés donde estés también, bienvenido. Manuel, bueno, Laura y Ciar. No, ya la segunda, soy María Guadalupe, nomás que ahora me apareció el nombre del Face. Que pone Hawái, ¿eres tú? Es María Guadalupe. Sí, pues bienvenida otra vez, María Guadalupe. Y, bueno, como a veces se escucha ruido, mientras no habléis, si sabéis poner el icono del micro en silencio, está bien, para que no se acople el sonido, porque como ya hay unos cuantos compañeros, y si alguien quiere hablar y no sabe poner el icono del micro, si me hace algún gesto, desde aquí le puedo poner el icono del micro. Celia, ¿tú nos escuchas? Que es la primera vez que participas en un Zoom. Si puedes hacer un gesto para... Sí, sí escuchas, ¿verdad? Vale, genial. Y bueno, pues eso, bienvenidos a todos y ya comenzamos a compartir. Podéis plantear un tema o compartir o hacer alguna pregunta. Hola Dani también, por aquí. Bueno, como para muchos es la primera vez y estáis un poco como tímidos, a ver qué veis, a ver qué os encontráis. Bueno, ya sabéis, con confianza podéis preguntar, es un espacio de total naturalidad y confianza. Mientras alguien se anima a hacer algún tipo de pregunta, voy a leeros un fragmento del libro Viaje a la Divinidad. El fragmento que surja al azar y se comparte, se profundiza sobre el tema que surja. Bueno, pues el libro Viaje a la Divinidad ha surgido abrirlo
por una parte que está hablando de la realización del Camino de Santiago por segunda vez. Y pone: realizarlo sin dinero sirvió para mantenerse sin miedo, positivo, confiado, permaneciendo consciente y fluyendo a cada momento. También sirvió para trabajar la humildad, requisito imprescindible para conectar más profundamente con uno mismo, aceptando por ello lo que facilitaban para comer, lo que ocurría a cada instante, mostrándome por ello agradecido. Al caminar en silencio y sin dinero, supe que también era para que la gente tuviera la opción de ayudar y así lo experimentase. A veces te ayudan y otras ayudas. Me gusta más la palabra colaborar que la palabra ayudar. Tiene unos tintes distintos. Todos colaboramos constantemente unos con otros. Y a veces en la palabra ayudar está la parte egoica que cree que ayuda porque porque se cree mejor o en posesión de poder ayudar. La palabra colaborar a mí me transmite que es una colaboración consciente en que en la fluidez natural de la vida colaboramos unos con otros. Pero bueno, más importante que la palabra en sí es por lo que el origen desde el que se transmite. Si no aceptas ayuda por la creencia que no necesitas ayuda de nadie, estás alimentando el ego y la identificación con él, además de estar negando la oportunidad y la opción de que quien quiera o necesite compartir ponga en práctica este ejercicio y compruebe en sí mismo las consecuencias y sensaciones de esta práctica, como aprender a compartir, a la ausencia de juicios y de propiedad. Este fragmento, bueno, habla de cuando se dice el camino en silencio y sin dinero, la entrega con confianza a la vida, la aceptación y bueno, la aceptación, la entrega a la vida conscientemente, obviamente, energéticamente e internamente abre puertas que ni se pueden sospechar. Cuando una parte de ti se entrega con confianza, sabiendo que en verdad todo lo que transcurre colabora y te enriquece y que además conectas con la parte de ti que sabe y por eso puede confiar en la vida, de que en verdad nada de lo que ocurra puede amenazarte a ti, porque nada real puede ser amenazado. Eso vibracionalmente, internamente, conciencialmente, tiene una vibración y abre las puertas a lo que está en esa vibración. Con lo cual la confianza, la entrega, la aceptación, la fluidez natural es muy importante. En este fragmento también se habla de la colaboración. Qué importante es tanto saber colaborar, cuando así percibe sentido, como recibir colaboración para que también esa persona eh, practique lo que es colaborar. Celia nos comenta que se escucha eco. Ahora, bueno, podéis compartir los demás si escucháis eco o no. Celia, en tu caso, la posibilidad de que escuches con eco es porque es posible que has entrado dos veces. O sea, o hay dos Celias o has entrado dos veces con dos dispositivos o de dos formas. Entonces, a lo mejor es posible que por eso escuches con eco. No obstante, si podéis confirmar algún compañero o compañera. No, se escucha muy bien, ¿no? ¿Sí? Escucha muy bien. Yo escucho muy bien. Vale, muchas gracias, Luis Carlos. Celia, entonces la posibilidad de que escuches con eco es porque has entrado dos veces. A lo mejor tienes que cerrar un dispositivo y mantenerte con uno. Hola, Mari José. Hola, buenas tardes. Muy buenas.
Si queréis realizar alguna pregunta sobre los libros, los hayáis leído o no, sobre la situación actual, sobre la aceptación, el miedo, lo que os nazca compartir o preguntar, lo podéis hacer y se agradece porque con vuestra participación se origina una respuesta acorde a las palabras que vengan y quieran cobrar vida, con lo cual también se agradece. Hola. Si alguno de los que venís por primera vez queréis compartir pues cómo os habéis enterado de estos encuentros, o si habéis leído los libros o lo que queráis, podéis compartirlo en cualquier momento. O decir dónde estáis. Hay gente de México, Uruguay, Colombia, España. Claro, Celia. A ver. Sí, adelante, Celia. Hola, hola a todos. Muy buenas. Hola a todos. Hola, hola. Hola. Bueno, pone Celia, pero yo soy Mari Carmen. Celia es mi nieta y por eso lo pone, porque su móvil es su portátil. Vale, pues entonces voy a poner tu nombre. ¿Has dicho? Mari Carmen. Mari. Genial. Pues muchas Ronnie, gracias burbuja. y por estar aquí. Vale, es que yo, por casualidad, te escuché como hace 2 días. Y la verdad es que lo que hablaste en un programa con una emisora de radio de las Gran Canaria, Sí. El nuevo tiempo. sí, y la verdad es que me impresionó porque estoy buscando ese camino ahora en mí. Entonces, lo que tengo preguntas, porque el recogimiento hacia uno mismo, uno mismo dentro de sí mismo, eh, es como escuchar esa voz interna de la divinidad. Digo, pregunto, ¿eh? Bueno, cada vez cuando uno empieza a percibir que es más que un cuerpo, más que la mente, que los sentidos tienen sus limitaciones, se empieza a abrir una nueva visión cada vez más profunda. Es cuando se empieza a observar y a percibir, aunque no se sepa explicar muchas veces, que hay algo más, que eres mucho más. Sí, En todo ser humano, como en verdad el ser humano no existe como tal, escuchaste en el encuentro, el ser humano es una célula del cuerpo de Dios, es conciencia divina, pues en todo ser humano en algún momento se despierta empieza a escuchar, porque siempre está hablando, esa parte consciente. Cuando eso se empieza a escuchar, entonces empiezas a ir más allá de los límites que querías tener. Empieza a expandir tu estado de conciencia. Empiezas a percibir más allá. Y es un viaje apasionante, obviamente. sí, Es el viaje a la conciencia de lo que eres. Y para ello, para que se integre y experimentarlo cada vez con mayor claridad, surgen todas aquellas identificaciones con lo que crees ser y se va transformando.
el dolor por el que se pasa es por la resistencia a esa transformación o por los apegos a aquello que tiene sentido ser trascendido. En ese momento, cuando empiezas a hacer ese camino consciente, porque todo ser está realizando ese camino de conciencia, cuando lo realizas conscientemente, te empiezan a llegar herramientas a tu vida, sea personas, sea libros, sea encuentros, y todo aquello que surja en tu camino y tú percibas sentido, verdad, profundidad, pues disfrútalo, enriquécete con ello, mientras tú percibas sentido en ello. Gracias. Es que ahora estoy experimentando muchas cosas, sí, y a la misma vez quiero equilibrar entre el trabajo con la economía que tengo que realizar y la espiritualidad. Y esto es como que con mis inseguridades, que ya las voy viendo, y que tengo, bueno, estoy en este camino, ¿no? Y quiero cada vez despertar más en esa conciencia del todo. Ya me veo muchas veces que mi mente, mis apegos, todo esto me lleva a muchas incertidumbres y demás, ¿no? Y que a veces tendría que parar y decir, ¿voy bien? ¿No voy bien? Me crea muchas dudas en mí, ¿eh? Tengo siempre que estar equilibrándome, ¿no? Esa certeza interna de que vas por el buen camino, se consigue así poco a poco, o hay algo, o hay una herramienta en la que yo puedo acceder internamente a mí misma, no sé, en la meditación, o algo que me pueda aferrarme más a eso. Sí. Tienes acceso a una parte interna tuya que tiene claridad y eso va a originarte instantes de claridad. Para eso también hay que ser muy honesto internamente. Sí. Y tú misma, desde esa honestidad interna, sabiendo que nadie ni nada te juzga, que eres tú la que originas la vibración que originas y acorde a ella tu percepción de la realidad, desde esa honestidad ver que va teniendo sentido en tu vida y que no. Es momento para estar en la vibración que tú percibas sentido. Si en tu interior sabes, aunque no sepas racionalizarlo, pero intuyes, sabes desde ese espacio de claridad, que hay cosas en tu vida que dejan de tener sentido, pero por apego no las dices a Dios, ese rum va a seguir ahí. Entonces, en algún momento de claridad y para experimentar, entre otras cosas, la aceptación y el valor, y también el cierre de etapas con conciencia, es posible que sientas el impulso y tú misma con honestidad sabrás que es conveniente decir adiós a ciertas cosas que en tu vida ya no tienen sentido y abrirte a lo que sí tiene sentido, aunque eso origine cierta incertidumbre. Porque la incertidumbre va a estar ahí mientras sea necesaria. Y eso también es una herramienta que colabora para que seas capaz de dar ese salto de confianza, ese salto de fe, aquello que percibe sentido, pero, sin embargo, puede generar dudas a la mente porque se sale de lo que cree comprender y de lo que se llama zona de confort. Entonces, Claro, sí, sí. Es que claro, es que sí, es que va por ahí, yo lo veo también, que va así. Entonces, claro, la claridad de la mente, es que es esto.
trabajar con la mente, que muchas veces no actúo y luego recapacito, pero después, o sea, luego es cuando reacciono, porque la mente me lleva sin pensar en situaciones, actúo. Mm. Eh, Cuando te des cuenta de que has actuado de forma reactiva, ¿Sí? eh, cuando ya te das cuenta, en ese darse cuenta ya hay conciencia, con lo cual lo que no tiene sentido, siempre y cuando percibáis verdad en estas palabras, es Sí. culparse por reacciones del pasado. Es decir, una vez tú traes conciencia a tu momento presente, eso es lo importante. Culparse por reacciones del pasado, vibrar en culpa, en reproches, en autoexigencias, Mm. eso te hace mantener en una baja vibración. Entonces, cuando tú te des cuenta, eso que observas ha sido una experiencia que te ha transmitido un mensaje. Y cada vez tendrás más momentos de claridad y cada vez el darse cuenta, en vez de pasar un día, 2 o unas horas, será casi instantáneo. Pero es muy importante mantenerse en una vibración de aceptación, de autoobservación y de conectar con la parte que puede observarte sin juicio. Uf, esto es difícil, ¿eh? Pero Uf, qué parte de ti dice que es difícil? sentimientos de culpabilidad, aunque los vea, tengo que me tengo que trabajar para no sentir ese sentimiento de culpabilidad, por ejemplo, ¿no? No, no se trata de no sentirlo, se trata Ah, de no entrar a interpretar lo que estás sintiendo. Es decir, vale. que sientas que una sensación te invada, dolor, tristeza, mientras sea necesario en tu vida como un mensajero, es comprensible que se dé. Es una parte de la vida. Si creas rechazo a una parte de la vida, significa que estás rechazándote a ti en algún nivel. Entonces, no rechaces el dolor ni, ni lo que te invada. Bueno, o recházalo y compruebas qué ocurre cuando lo rechazas, luchas contra ello, o cuando lo abrazas, compruébalo tú misma desde la experiencia. La cuestión es que si eso se da, más dolor se origina si entras a interpretarlo. Porque empieza la parte egoica a decir, uy, no debería sentir esto, o soy muy espiritual para sentir esto, autoexigencias del ego. Mm, Si abrazas lo que ocurre en ti, se disuelve por sí mismo, porque es observado. vale, vale. Fíjate, Nung, ayer estaba como que observando eso. Me parece que creo que era como una charla interior acerca de que me llegaban pensamientos de ataque, ¿no? De que me observaba, en qué manera reaccionaba tan fácil a, por ejemplo, gente que pasaba y la mente de que se pone a crear discursos me decía, mira cómo camina, parece que te va a buscar un problema. Entonces llegaba un momento en que observaba todo esto y decía, como que no aceptaba el hecho de pensar todo esto, porque decía, pero es que si yo busco la paz, soy muy espiritual, ¿cómo voy a estar pensando esto, no? Y me traía más sensaciones como de culpa, ¿no? Y de vergüenza por estar pensando esto, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Que no eres tú el que lo piensa, es la mente la que origina ese pensamiento y tú le das veracidad, pero tú no estás pensando eso. Tú puedes creer que es tu pensamiento, porque lo haces tuyo, lo crees tuyo, y por eso te culpas por ese pensamiento, pero tú no eres el que está pensando eso. Ese pensamiento transcurre en la mente, que no tu mente, porque no tienes mente, transcurre en la mente y le das poder creyendo que te define.
uy, he pensado esto, he juzgado a alguien, he pensado esto. Sin embargo, es la interpretación de ese pensamiento lo que le da fuerza, lo que lo arraiga. Es decir, que en ese momento me convendría nada más observar todos estos juicios, todas las comparaciones y y obviamente pues vienen con su carga emocional, ¿no? Con su carga de separación, ¿no? Y observarlas, ¿no? Observarlas sin querer cambiarlas, pero sabiendo que a lo mejor que no forman, que no son verdad, pues, que no son verdad. Claro, tú las observas y ¿tienen cualidad de real, acaso? Es decir, tú valoras que una persona por la forma de caminar o por la forma de vestir o lo que sea, te va a causar un problema utilizando las palabras que tú has utilizado. ¿Eso tiene cualidad de real o solo es una interpretación, una especulación? Entonces, el poder que le des solo depende de ti. Si centras tu atención en darle veracidad, empieza a cobrar vida. Empiezas a creértelo. Entonces te domina y actúas en consecuencia. Pero que se origine ese pensamiento no pasa absolutamente nada. Es comprensible. O sea que, a ver, es decir que el hecho de tan siquiera, de querer calmar, o sea, porque a veces observo que sale alguien reactivo dentro de mí y luego sale otro que no es tan reactivo y que dice, a ver, cálmate, 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 o sea, como si hubiera varios y uno está tratando de calmar al otro, o sea, hasta eso sigue siendo todavía interpretación, ¿no? Cuando la mente interprete, con observarla y no creerse la interpretación, no añadir interpretación a la interpretación, no añadir culpa por la interpretación que la mente ha hecho, eso ya te hace mantenerte en una vibración de observación sin juicio. Eso es lo más relevante cuando la mente empieza a ver diferencias o ver miedos o a producir miedos. No añadir interpretación a la interpretación. Solo aceptar que eso no tiene cualidad de real y en consecuencia, al ser conscientes de que no tiene cualidad de real, su arrastre no va a ser total, como en los momentos que una persona cree que los pensamientos le definen y se ve arrastrado irremediablemente por los pensamientos o por la identificación con ellos. Si sabes que no te definen, no va a haber un arrastre total por ello. Con lo cual hay un grado de libertad ahí que te va a hacer conectar con la parte que es capaz de observar sin juicio. Y eso vale tanto a nivel externo como a nivel interno, que no hay separación. El juicio hacia uno mismo, la autoexigencia, sigue siendo una trampa egoica. Y en el llamado mundo espiritual, puesto entre comillas, pues ya sabéis que siempre hablo de unificar la vida, que no existe lo espiritual como opuesto de lo terrenal. Se trata de unificar la vida, porque todo es vida. En el llamado mundo espiritual, mucha gente está en esa autoexigencia de no puedo pensar esto, tal, soy muy espiritual, llevo años meditando. Si esos pensamientos no te definen,
Entonces, ¿por qué añadir interpretación a lo que la mente origina? Con ser conscientes de que no tienen cualidades real, se van difuminando por sí mismos. Yo, hola, Hola, Dani. sí. Yo te quería preguntar cuando, hablando de todos esos pensamientos que juzgan y tal, o bueno, tanto te juzgan a ti como a los demás, cuando tienes mucho tipo de esos pensamientos, ¿es porque te falta autoobservación o en ese momento o en esa situación? ¿O porque estás más enfocado al exterior que al interior? ¿O porque tienes mucho ego? ¿O porque no has educado mucho tu mente? Bueno, hay una mente en ese momento que está en el pensamiento compulsivo y viene un montón de pensamientos y consideraciones, interpretaciones y creencias. Cháchara mental. Pero la cuestión, aunque obviamente la mente se puede y se vuelve más silenciosa, eh, según la vas observando y según te vas dando cuenta eh, de que, bueno, que realmente tiene una programática, puedes buscarla y aparte salirse de su dominio. Pero mientras eso se dé, ese pensamiento compulsivo, eh, desde la observación es como se va disolviendo. Luchando contra ello le das más poder. No, tengo una pregunta. Normalmente hay algo que hago con una persona, pero me pongo a juzgar a otras personas. Al fin de cuentas, cuando acabamos del tiempo, por así decirlo, unos 15 minutos de juzgar, acabamos con que, oye, ya acabamos, vámonos. Y como que los separamos y ninguno de los dos nos enlazamos con lo que juzgamos o lo que decimos y a fin de cuentas aceptamos a la persona y lo que está pasando. Y nosotros como si nada seguimos, o sea, como sí, como si nada, seguimos pues a lo que está, por ejemplo, si nos vamos a cenar, pues nos vamos a cenar cada quien por su lado y todo, y no pasa nada. Y como si no hubiera pasado esa plática, por así decirlo. ¿Ahí qué pasamos antes? Bueno, es cómo te sientes tú en ese momento. En los momentos en los que hay un juicio y hay un arrastre egoico, pues hay dominio de una mente que interpreta. ¿Pasa algo? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa interpretación, al igual que todo lo que nace, muere. Con lo cual, solo tienes que observarlo para no darle todo el poder que habitualmente se le da, creyéndotelo. Lo que pasa es que, por ejemplo, no nos lo creemos, simplemente lo comentamos y como que al final es así, oye, ¿sabes qué? Pues hay que seguir a lo que estábamos siguiendo y como si nada seguimos. O sea, como si no hubiera importancia en ese tipo de cosas y simplemente seguimos. Bueno, ahí ya cada uno tiene que ver si podéis hablar de todo lo que habláis de una forma determinada, pero luego no repercute en vuestra comunicación. Eso ya es cada uno el que lo tiene que ver. Obviamente, ya es desde la honestidad interna ver cómo cada uno se siente en cada momento y ser conscientes cómo, cómo lo está viviendo. Oh, ya es que lo que pasa es que yo, bueno, ni yo ni la otra persona, pues no, le ponemos atención simplemente, pues me siento bien, pues a fin de cuentas así de, pues órale, vamos a cenar y ya, como si nada hubiera pasado. Bueno, como lo que importa es el momento presente, cuando vives el momento en el que nada de lo ocurrido en el pasado ha pasado y eso no te interfiere en tu forma de comunicarte con esa persona, en ese instante hay conciencia. Con lo cual en ese instante eso es lo importante.
En el instante que hay una identificación, si eres capaz de verla, se difumina. Si no eres capaz de verla, en ese momento pues vives esa identificación. Pero como la identificación no es lo que eres, va a morir. Con lo cual ni siquiera hay que añadir preocupación por los momentos de aparente inconsciencia, porque todo lo que se vive colabora en algún nivel. Lo que sí es conveniente es estar y ser observador de lo que va transcurriendo, de cómo te comunicas, desde dónde te comunicas y desde esa honestidad interna ser capaz de ir transformando cosas que solo se transforman cuando eres capaz de reconocerlas, de verlas y de darles luz. Porque si no las reconoces, no las ves y no le das luz, siguen interfiriendo, pero no lo sabes. Entonces no se da esa transformación conscientemente. Por eso es muy importante ser consciente, honesto y dar luz a lo que va surgiendo, porque a todo lo que surge y se le da luz, deja de estar, entre comillas, en la oscuridad. Con lo cual, ese darse cuenta ya transforma. Ahí en esos casos, cuando uno no acepta esos momentos, entonces cuando viene el sufrimiento, no, Te lo pregunto a ti. Cuando tú estás en una situación que no aceptas, ¿qué sientes en tu interior? es como angustia, ¿Mm? Cuando no se, temor, sí, claro. cuando no se acepta algo, hay resistencia, eso indica, por eso es muy importante observar qué indica lo que se siente, lo que se percibe. ¿Qué indica cuando no aceptas algo? Que hay resistencia a la forma que toma la vida. Si te resistes a la forma que toma la vida en un momento determinado, no estás fluyendo con la vida. Te crees separado de la vida. Te identificas con el yo que interpreta la vida y que quiere que la vida sea de una forma determinada. Cuando aceptas la vida, cuando una parte de ti es consciente de que todo lo que se vive colabora y que te estás enriqueciendo con todo lo que está aconteciendo, desde ahí surge una naturalidad que te hace aceptar la vida vaya tomando la forma que tome. Es decir, así sean procesos duros, fuertes, bien, todo tiene que ser aceptado. Cuando se dice que abrazar la vida, aceptar, cuidado con volver a interpretar y creer que eso significa inmovilismo, porque la auténtica aceptación no es sinónimo de no moverse. Desde la aceptación uno puede observar que algo en su interior le impulsa a que haya transformaciones en su vida. Acepta que es un momento de transformación y transforma circunstancias de su vida. Pero ya el origen del transformar, el origen del hacer, no es el mismo que era antaño, desde la queja o desde la culpa, sino desde la naturalidad que impulsa a moverse para que algo sea transformado. O sea, la aceptación no es inmovilismo. La aceptación es incluso aceptar que en un momento determinado es un momento para transformar algo en tu vida, interna o externamente.
es aceptar lo que transcurre en tu interior. Gracias. ¿Quieres compartir algo, Xavier? Sí, quería compartir tengo una pregunta. Bueno, quizás no está relacionada bien con lo que estamos hablando, lo que se está hablando. Es una pregunta que es entiendo que la fuente en sí es un tipo de inquietud, ¿no? Entiendo que la fuente en sí no evoluciona y que lo que evoluciona es la creación, ¿no? O que hay un movimiento, en la creación hay un movimiento, ¿vale? Que de alguna manera, o en la historia, o en la creación y en la historia hay un movimiento que implica ir hacia una mayor perfección, ¿no? Una mayor completitud, ¿vale? Detrás de ese movimiento siempre está la fuente, ¿no? La fuente de vida que empuja y da sentido a todo esto, ¿no? Supongo. La fuente envuelve todo. La fuente está y es en todo momento. Y desde el estado de conciencia de la fuente no se evoluciona, porque la fuente es plena. Es lo que es. Pero cuando se habla de evolución, ¿a qué se entiende como evolución? Por ejemplo, si todo está destinado a ser lo que es según su propia naturaleza, ¿sabes? Entonces, hablaríamos de evolución o de desarrollo en aquello que es inherente a lo que tenga que ser, ¿no? En todo, por ejemplo, un árbol, por ejemplo, un árbol está destinado a dar manzana, manzano, o un peral a dar peras, ¿no? En ese sentido. ¿Hasta qué punto es una evolución o es un desarrollo hacia algo más? Es lo natural. Es lo natural. Lo natural se muestra. Lo natural pide paso. Lo natural está destinado a... Está destinado a... Vale. Sí, una de las frases que transmito porque vibra en verdad es que el destino del ser humano es conectar con lo que es y dejar de identificarse con la ilusión que cree ser. Como ese es el destino, cada paso que se da colabora en ello. Con lo cual ni siquiera tienes que esforzarte, por decirlo así. Es el ego el que cree que tiene que esforzarse por conseguir algo, porque se siente separado. Pero lo que está destinado a ocurrir, ocurre. Y la fuente envuelve todo. La fuente todo es. De la fuente todo nace. Eso es lo que tú dices de que no hay necesidad de buscar nada. Todo se va dando. Todo se va dando. No hay búsqueda. A cada paso todo se va dando. Solo hay aparente búsqueda cuando se da vida al aparente buscador, al aparente yo que encuentra. Cuando desaparece la figura del yo buscador, desaparece la búsqueda y el yo que encuentra, porque solo es. Y un apunte de algo que has comentado, Xavier, has hablado de la palabra, has mencionado la palabra perfección. La perfección puede ser interpretada por el ego de muchas formas. Lo que sí es inherente al estado de conciencia divino, al estado natural, que todo envuelve, es la plenitud. Sí, quizá la palabra no era la adecuada, sí, claro. Bueno, está muy bien, porque además, gracias a eso surge esto. O sea, sí. Está muy bien, todos nos complementamos, así muchas gracias. Incluso, lo repito, lo he dicho varias veces, pero como por ejemplo tú y otros compañeros, es la primera vez que venís, pues surge comentar esto de nuevo. Hay una frase que dice, no busquéis la perfección, encontrar la plenitud. Es decir, incluso cuando sientes, te invade el dolor o la tristeza, ahí puedes experimentar plenitud. Si tú abrazas todo lo que transcurre en tu interior,
puedes vibrar en un estado de plenitud. Aunque haya movimiento, aunque haya agitación, puedes experimentar plenitud, porque conectas con la parte de ti que no puede ser tocada ni amenazada por la inconsciencia, aunque ésta la sientas. Mari Carmen pregunta por el chat, ¿qué es plenitud? Bueno, lo que se está hablando, por ejemplo, la plenitud es abrazar, aceptando todo lo que transcurre. Cuando plenitud es conectar con la parte consciente que sabe que todo lo que se vive es enriquecedor. Plenitud es saber, más allá del conocimiento de la mente, saber interno, que cada paso que se está dando, cada circunstancia que se vive, cada persona que surge en el camino, cada herramienta que aparece en tu vida, cada circunstancia que vives, colabora precisamente a esa transformación destinada. Ser consciente de que cada paso que das ya contiene el destino en sí. No, en cuanto a plenitud, yo la sentí 2 veces, pero ¿cómo volver a sentir otra vez la plenitud? ¿O ya se va dando también? Repite, por favor. Yo he sentido 2 veces esa plenitud de la que estás hablando, pero nomás la he sentido 2 veces. Y una me duró una semana y la otra fue como en unos 3 días más o menos. Entonces, ¿eso se va dando o es algo que tienes que casi invocar o algo así? Vamos, no hace falta lo que... esos momentos de claridad, de plenitud, los vais a sentir en muchos momentos. Esa plenitud, esa alegría interna, esa plenitud, esa vida que está latente, la podréis sentir en muchos momentos precisamente para ir integrando que no es por consecuencia de lo que se está viviendo externamente, que hay una alegría, una plenitud que va más allá, que su origen no es lo manifestado, que no está condicionado por la forma que toma el momento actual. Puedes sentir plenitud, alegría, tomándote una sopa, viendo un fuego, observando un árbol, meditando, conduciendo. Eso te indica que hay algo más profundo que alimenta internamente y que va más allá de las sensaciones que se producen por lo que acontece en la vida. ¿Por qué? Porque no eres un ser solo físico. Quien cree que es un ser solo físico, busca solo lo físico. Cuando se abre la conciencia, cuando se abre la conciencia de que eres más que un ser físico, que hay una dimensión, por llamarlo así, espiritual, más profunda, entonces también se abre por vibración la capacidad de percibir más allá de lo físico e ir conectando con ese bienestar, esa alegría, esa plenitud que va más allá de lo que se ve con los sentidos. Y en el chat... Lo que pasa es, perdón, es que yo le he sentido, pero así como dicen, ¿cómo estás así? No la sé, o sea, no le sé decir ni siquiera interpretar porque
no sé, una alegría o algo por dentro que dices tú, no, que me siento, pero al 100% o más del 100%. Por eso te pregunto si eso se lleva a cabo de manera, como se va dando o simplemente hay que buscar una manera. Cuando... A ver, voy a quitar el micro, pero se escucha mucho ruido. Luego lo vuelves a conectar. Todo se da de forma natural. Y cuando estás abierto internamente, está el saber más allá de la mente, interno, de que eres más que un ser físico, se te abre eso más asiduamente. Pero como en verdad, aunque te creas solo un ser físico, eres mucho más, esas experiencias se abren en muchos momentos a todo ser, a toda persona, para ir conectando con el darse cuenta de que hay algo más que no puedes explicar, algo que supera el entendimiento mental y algo que, que está más allá de las percepciones de los sentidos. Gracias, Nun. Me imagino que todas estas cosas están como envueltas de cierta sutilidad, ¿no? Que tiene que ver con la observación de sí mismo para ir encontrando esas cosas sutiles y más sutiles y más sutiles, ¿no? Si quieres compartir de nuevo, o era una reflexión. Bueno, ¿se me escuchó? Repite si quieres compartirlo. Era de que me daba la sensación de que tenía que ver mucho con la autoobservación de sí mismo, porque si se observa, eh, a lo mejor uno puede observar cosas más sutiles y más sutiles y profundizar en esas cosas más sutiles que no se ven por la mente, ¿no? Por la mente discursiva. Desde la observación es cuando, siendo honesto, y vas al origen de lo que estás percibiendo, sintiendo o interpretando, o escuchas a ese mensajero, como puede ser el miedo en algún momento dado, si tú lo observas y te das cuenta de su procedencia, todo lo que no vibre en verdad se disuelve. Tú observas el miedo enfrente y en vez de darle fuerza negándolo, lo observas y ves su origen, no tiene cualidad de real. Interpretativo, te vas al futuro. Casi nada de lo que sientes, ¿no? Nada de lo que sientes que como un ataque es real. ¿Por qué? Porque lo que eres no puede ser atacado ni amenazado. Es la creencia de que eres aquello que nace y que puede morir o que va a morir, creencias de algún tipo, el cuerpo, todo lo que nace y muere. Si te identificas con algo que nace y muere, pensamientos, creencias, es cuando tienes que defenderlo, te sientes atacado, sientes en algún grado que puedes ser amenazado, e incluso sientes una ilusión tan poderosa, pero es ilusión, de que puedes ser destruido o amenazado.
cuando lo único que puede ser amenazado es aquello que nace y muere y que no eres. Creencias, etc., etc. Visitantes momentáneos como el miedo. Si tú todo lo que observas, todo lo que te visite, lo abrazas y sabes que no te define, cada vez tiene menos poder. Una de las formas, está contado en alguno de los libros, cuando tuve viajes astrales y tenía luchas en el astral para transformar cosas a nivel interno y demás, fueron transformadas cuando las abracé, por amor, por esa vibración. Si luchas, más poder le das. Todo aquello contra lo que luchas, tanto externa como hemos hablado alguna vez, como internamente, le das poder, porque se va a defender. Le das cualidades real. Y a todo lo que le des cualidades real, para ti, desde esa visión es real. Por eso te puedes sentir amenazado por el miedo, por eso te puedes sentir amenazado por momentos de incertidumbre. Sin embargo, si lo abrazas, no significa que vayas a comprender desde la mente todo, ni que tengas todas las respuestas, pero si eres capaz de navegar por la incertidumbre sin que ésta cree malestar. Porque te sientes, estás conectado con la seguridad interna de que todo tiene sentido, de que todo enriquece y todo colabora. Bueno, José iPad, creo es posible que sea la primera vez que estás. En cualquier momento puedes participar, aparte de cómo lo estás haciendo con la presencia, con la palabra, si así te surge. Lupis, Ave, pues también, y los demás compañeros que, como Xavier, que ya ha participado, los demás que ya habéis estado varias veces, pues ya sabéis que podéis participar en cualquier momento. Vale, Mari Carmen pregunta por el chat, que es una forma también de participar, gracias. Entonces, si estás en observador, dando paz a lo que observas, la vida se vuelve armónica. Una parte de ti, conectas con la parte de ti que acepta la vida, tome la forma que tome, que siente plenitud, aún en la agitación, que no niega ninguna parte de la vida, que no se resiste a ninguna parte de la vida, sino que abraza toda la vida en todas sus formas. Es cuando niegas la vida en alguna de sus formas, cuando rechazas la vida en alguna de sus formas, al igual que cuando rechazas a alguien en algún nivel, en alguna de sus formas, o rechazas a alguien o te rechazas a ti en algún nivel, porque si rechazas la vida en algún nivel, te rechazas a ti en algún nivel, porque todo es vida, no hay separación. Es ahí cuando surgen las resistencias, el dolor, la interpretación,
la identificación con la agitación y el apego al rol de víctima y acorde a esa visión. Sin embargo, si tu foco de atención lo pones en la observación sin juicio, algo en ti se transforma. Algo en ti tiene ojos para ver más allá de la apariencia, de la forma que toman las circunstancias. Porque ¿qué parte es la que cree que una circunstancia es negativa? La parte egoica, que cree, muy sabia ella, se cree que sabe discernir que tiene sentido la vida y que no, desde su visión interpretativa. Como es una visión limitada, si eres consciente de que eso es limitado y no te dejas gobernar por eso, por esa perspectiva, tu visión se amplía. Y ya no interpretas cómo tiene que ser la vida, sino que la vives como es. Y cómo es la vida es la única forma en la que puede ser. Y es como es. No como la mente interpreta como gustaría. Es como es. Y es como es, y como antes se compartía con el compañero Xavier, pues todo colabora a ese destino. Con lo cual, la propia naturalidad de la vida, que hace que las circunstancias se vayan dando, tiene una visión más completa, o la parte egoica que interpreta la vida tiene una visión más completa de la vida. Parece que se ha bloqueado, ¿no? Hola. Hola. Ah, no, que me parecía que se había cortado la voz, pero al igual era a mí solo. Hubo un corte en un momentico, un corte. Había un corte así. Pues lo que se ha dicho ya no puede volver a ser dicho. Así eso ya para la grabación. Sí, hoy está surgiendo, bueno, pues la cámara no está yendo y entonces he puesto la otra. Se ve un poco distinto. Y bueno, pero bueno, la grabación posiblemente se escuche todo. Oye, no, es decir que como hace rato comentaste con el compañero Xavier, es decir que no necesitamos, por así decirlo, tener un rol buscador espiritual, porque los que se llaman a sí mismos buscadores espirituales y los que no son, todos vamos hacia ese mismo destino, ¿no? Bueno, la identificación es comprensible que se dé, bueno, todos los roles que se dan es comprensible que se den. Solo hay que comprender por qué se dan. Entonces, el rol de buscador se da porque en ese compañero, en esa compañera, se atisba algo de que hay algo más que lo que se ve con los sentidos, que es más de lo que un cuerpo, que la mente. Entonces, algo le está indicando que hay algo más. Entonces se activa la búsqueda. En ese momento tiene una gran función, que es comprender, ya sea mentalmente, e incluso comprender sintiendo lo que eres más que un cuerpo. Entonces, ese rol en ese momento activa algo muy importante, que es la predisposición a ver lo que en ese momento no eres capaz de ver. Con lo cual, eso activa algo muy importante. ¿Qué pasa? Que si sigues apegado al rol de buscador constantemente,
siempre en apariencia vas a tener algo que encontrar. Entonces te puedes pasar toda la vida apegado al rol de buscador. Pero todos los roles que se dan, mientras se dan, tienen una función y es comprensible que se den. Ahora bien, pues se explica que una vez activado el rol de buscador, que tiene su importancia, pues se habla de que si sigues apegado a ese rol, conlleva lo que conlleva, que es estar siempre en la búsqueda, que a la vez te lleva a encontrar cosas, pero siempre va a haber algo que buscar, algo que encontrar. Sigue habiendo dominio de la dualidad, sigue habiendo un yo que busca con un yo que encuentra. Cuando eso se disuelve conscientemente al saber que tú no eres ni el buscador, ni el yo que encuentra, que lo aparentemente que buscas ya está encontrado, ya está experimentando y que ya es, que no tienes que buscar a algo externo, que no tienes que dar pasos hacia algo. Entonces, sencilla pero profundamente, vives la vida desde la apertura total a la vida, desde ese estado de plenitud que sabe que nada tiene que buscar, que todo se va dando y que todo está enriqueciéndote y además puedes sentir la limitación de lo que conlleva el rol de buscador. Pero insisto, al inicio, como otros tantos roles, colaboran como colaboran. La cuestión es el apego a determinados roles. Porque además la identificación con un rol hace que la vida sea interpretada acorde a ese rol. Porque como es un rol que quiere estar vivo, si focas tu atención en la identificación con ese rol, todo lo vas a vivir acorde a ese rol. Rol político. Vamos, razones para discutir todas las que quieras y que defender o que atacar. Identificación con el rol de buscador. Razones para buscar y en apariencia encontrar, siempre. Rol de víctima. Bueno, te puedes quejar de todo lo que quieras. Entonces, cuando os veáis apegados a un rol, si es útil en el momento que se da, observarlo. Pero no mantengáis los roles que solo tienen una utilidad temporal, no busquéis en ellos un sentido de identidad y no lo alimentéis cuando ya no tiene sentido. Y si lo alimentáis, por lo menos ser conscientes de qué conlleva ese rol. Y así lo iréis transformando. Hermano, ¿me puedes escuchar? Sí, José iPad, ¿es posible? Hermano mío, sí, Hola. acá sí, bien, gracias. Qué gusto de verte y escuchar esas palabras con tanta sabiduría que vienen de tu espíritu. Lo que quería preguntarte es ¿cómo qué es lo que tú me aconsejas para cuando el ego asume en el momento el control, ¿ok? Y el control es reaccionario? ¿Cómo me sugieres poder limitar o evaporar el sentimiento, las sensaciones que acompañan ese momento a ese ego reaccionario? Porque las sensaciones duelen. Tú sabes, tú estás viendo cómo tu ego está reaccionando, experimentando, pero viene con sensaciones y esas sensaciones
no me gustan porque duelen. ¿Qué es lo que tú me aconsejas? ¿Cómo puedo lidiar con eso en el momento? Bueno, surgen palabras, son transmitidas, pero en ningún caso es un consejo, sino un transmitir, y cada uno dilucida en lo que percibe verdad, sentido, y lo va integrando y actuando acorde a su propia claridad, que es lo más importante. Si no eres capaz, en el momento en el que el ego surge y domina, si como domina, pues no eres capaz en ese momento de observarlo. Entonces no puedes hacer otra cosa. No hay otra cosa en ese momento que ego dominando. Con lo cual, en ese momento te atraviesa el dolor, te atraviesa el ego reactivo. Exacto. Y tienes esa experiencia. Cuando tú te das cuenta, en el momento en el que te des cuenta, hace años sería una semana después, hace poco o paso a paso, en vez de una semana, un día, luego una hora y luego instantáneamente, te darás cuenta de que el ego reactivo ha cobrado vida. En ese momento que tomas conciencia es cuando puedes hacer algo, porque antes no tenías claridad para hacerlo. Con lo cual, puedes culparte o tiene sentido culparse por un momento en el que el ego te ha dominado. Si no tenías claridad para verlo, ¿acaso eres culpable? ¿Acaso crees que hay una conciencia divina que te juzga por ello? Cuando te das cuenta, estás trayendo conciencia al momento. Esa claridad cada vez será más frecuente y en consecuencia el ego reactivo, su dominio se irá disolviendo cada vez con mayor agilidad. Pero, ¿cómo decirte algo para que el ego no te domine en un momento que el ego te domina? ¿Sabes? Lo que yo he... no sé si recuerdas el último email que te mandé. Bueno, no, es ok, es ok. Es algo que tú dijiste también, lo repetiste hace un rato, es observar, vivir el momento, observando, no rechazar la emoción o el momento, no rechazarlo, sino aceptarlo y dejar que se vaya solo. Eso es lo que yo hago, ¿ok? Lo único que me molesta es cuando yo siento esa sensación de, yo me digo a mí mismo, no, estoy reaccionando por esto, ¿no? Que no tiene sentido para mí, porque no viene de mi corazón, viene de mi mente, de mi ego reaccionario. Pero no me gusta esa sensación, ¿no? Pero el punto es que yo he aprendido a dejarlo que venga hacia mí, vivir el momento, que vive en mí y que pase. Pero me gustaría que vive en mí, pero no sentir nada. Solamente aceptarlo y dejar que pase. No experimentar esa emoción, esa sensación de que, cómo me fastidia esta persona o cómo, no, esa sensación no es lo que no quisiera, ¿no? Y quisiera dominar eso. Es comprensible, pero te das cuenta que estás rechazando una parte de la vida que crees que no deberías sentir. Sí, definitivamente. Por eso es la sensación que tengo. Interpretas que eso es negativo, que tú no deberías vivir eso, sentir eso. Entonces añades dolor por haber interpretado lo que has vivido, por interpretar que eso no tendrías que vivirlo. Te entiendo. Ahí hay lucha. Incluso al ego
que en última ni existe, pero al ego incluso le puedes abrazar. No es un enemigo. Todo aquello que veas como un enemigo, le das poder. En lo manifestado, el ego tiene su función, con lo cual, solo abrazándolo y en consecuencia saliéndote de ese dominio, se va transformando. Pero no es luchar contra el ego, no es, no es invertir energía en no debería sentir esto, porque la vida te volverá a poner esa circunstancia para que sepas lo que es aceptar, y cuando aceptes y abraces la vida en todas sus formas, al ego cuando surge, cada vez tendrá menos dominio. Entiendo tus palabras hasta el último, hasta la última letra, ¿ok? ¿Y cómo la entiendo? Porque lo siento acá adentro, ¿ok? Te agradezco mucho, hermano mío. Esa era la pregunta que hoy día quise hacerte. Gracias. Gracias por compartir. Los que no habéis hablado, si os nace hablar, como Marijose, Laura, José. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu impresión de lo que actualmente está sucediendo en el planeta? En el aspecto del sufrimiento. ¿Cuál es el mensaje que tú ves en eso? Porque tiene que haber un mensaje detrás, es mucho sufrimiento y ahora ha aumentado, aún con esto de la epidemia. ¿Cuál es el mensaje detrás? ¿Qué es lo que, y esto es para las personas que nos están escuchando también, qué es lo que tú puedes sacar positivo de toda esta miseria, de todo esto que está afectando a la humanidad? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Posibles respuestas hay varias, pero lo que surge es la siguiente para focalizar en el siguiente mensaje. Está habiendo transformaciones a nivel individual y en consecuencia las habrá a nivel social que se irán evidenciando. La cuestión es, el destino es irremediable. El estado consciencial vibracional del propio planeta está aumentando. Y va a salir la aparente oscuridad para darle luz y que ésta sea transformada, incluso para en su momento tomar conciencia de que nunca hubo oscuridad. Pero esa aparente oscuridad tiene que cobrar vida, tiene que verse, tiene que dársele luz. Ahora bien os digo, se toma conciencia en un camino, por decirlo así. Hay dos caminos. Uno de sufrimiento extremo, en el que también hay amor, pero sufrimiento extremo. Mucha gente así toma conciencia. O el camino del amor, en el que también hay algo de sufrimiento porque tienen que morir ciertos apegos, pero es el camino del amor, el camino del que subyace lo que os estoy hablando, de abrazaros y abrazar todo lo que transcurre en vuestro interior. Lo que está ocurriendo origina lo que origina en el interior y en la colectividad.
cada individuo irá tomando conciencia o a través de un gran sufrimiento o a través del amor, comprendiendo que todo lo que transcurre enriquece y colabora. ¿Podría preguntarte una cosa? Claro, siempre. Mari Carmen, Vale, hola. claro, con Mari todo... Carmen, tienes una frente muy bonita. Es que no... vale, sí, vale. Vale. Ahora está todo mejor. Vale. Con todo esto, yo tengo una pregunta. Se dice del templo interior. Se dice de que si entras en tu templo interior, conectas con Dios. Sí. Esto va así, porque a mí me gustaría llegar a eso. Tu interior, tu templo interior, como dices tú, transformándose en el hogar, como se dice en los libros, es en ti. Tú eres el camino para conectar con la conciencia divina que puedes conectar. Tu templo es el portal para ello. Y tu templo es todo lo que la atraviesa. Por eso se habla antes de que incluso que la plenitud se puede experimentar incluso en el dolor. Incluso sintiendo dolor, eso que te invade es el portal, porque como antes se compartía con un compañero, la fuente todo lo envuelve, todo lo es. Con lo cual incluso tras el dolor, si te das cuenta de la irrealidad del dolor, de la irrealidad del sufrimiento, de la raíz interpretativa por la que se origina, tras eso está todo, está la fuente. Entonces, todo lo que se percibe es el portal para conectar con ello, para desenmascarar la ilusión, para darte cuenta de la interpretación del ego, de las historias del personaje, para darte cuenta que incluso ese personaje no es real. Entonces tú, claro que eres el portal para experimentarlo todo. Y todo lo que te atraviesa en tu templo, de ahí la invitación a abrazarlo, es la oportunidad de ir más allá, ir a la raíz, auténtica raíz, porque todo es conciencia. Y todo lo que no se perciba como conciencia es porque hay interpretación. Desenmascara toda la interpretación. Date cuenta de la historia que se cuenta el personaje. Incluso que a veces te arrastre la historia, va a haber una parte de ti que es capaz de ir más allá. Y el arrastre de la historia cada vez será menor, o será llevado de una forma equilibrada y de una forma plena, que hablábamos antes. Pero vuelvo a insistir porque es muy importante y más en estos tiempos, que hay tanta agitación interna y en consecuencia externa. Muy, 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 y repito por si no ha quedado claro, muy, muy, muy importante es abrazar y reconocer y dar luz a todo lo que acontece en tu interior. Porque eso va a abrir caminos internos y externos. Sí, Xavier, que veo que has levantado una mano.
Sí, a ver, le quería comentar esto de que el tema de los roles, que eso también se podría extrapolar a las herramientas que existen hoy en día, como, en el sentido de que a lo mejor una herramienta que a lo mejor te ha podido servir en un momento puntual de tu vida, a lo mejor posteriormente ya no sirve, ¿no? Y que, bueno, que supongo que de alguna manera eso a lo mejor te puede llevar a, pues no sé, a cristalizarte en una serie de... a cristalizarte de alguna manera, ¿no? En algún campo. Y Claro. supongo que eso, bueno, de alguna manera eso impide que fluyas, ¿no? Que fluyas con lo que es la vida, ¿no? Y, Sí, muy bien. Gracias por el apunte. En un ámbito, cada uno está en el ámbito de conciencia que está, les llegan herramientas. Esas herramientas son útiles siempre y cuando percibas sentido en ellas. Pero ¿qué ocurre? Claro, puede llegar un momento en el que esas herramientas en las que percibías conciencia y en verdad eran profundas para el ámbito en el que te encontrabas, en otro ámbito ya dejen de ser útiles. Incluso percibas desde ese nuevo ámbito que son inconscientes para ese ámbito nuevo, pero para el anterior ámbito tenía sentido. Un ejemplo, las religiones colaboran en muchas personas. Las religiones invitan a tener una visión más amplia y sobre todo, si vas más allá de las interpretaciones que ha hecho el hombre de las religiones y vas a la raíz de las religiones, vas a la raíz crística, imagínate, a la raíz búdica, imagínate, más allá de las interpretaciones del budismo y del cristianismo. Todo eso, en un ámbito, es poderoso, expansivo, pero tiene un tope, tiene una limitación, es de un ámbito. En otro ámbito, las religiones no tienen sentido. Pero todo aquello en lo que uno perciba sentido, involucraros, claro, pero comprender que toda herramienta en la que percibís verdad en un momento puede dejar de ser necesaria en otro, o de ser útil en otro. ¿Claro? La verdad no puede ser experimentada a través de ninguna herramienta. Pero toda herramienta en la que se percibe sentido es útil, pero hasta que deja de serlo. Apegarse a esa herramienta más allá del momento de que deje de ser útil es seguir apegado al rol de creer necesitar esa herramienta y origina una limitación, origina un apego que también en su momento habrá que trascender, claro. Gracias. Tú nos has recalcado con respecto al decreto de la divinidad fluye en mí, que para estos momentos, pues como decía José, que estamos pasando el proceso, es importante esta herramienta, por lo menos para estarla decretando constantemente, para uno, digamos, ayudarse y pues así tener más fortaleza para continuar adelante en el proceso, ¿no? Si percibes sentido en ella, sí. La divinidad fluye en mí, que es una de las frases que aparece en el libro Viaje a la Divinidad. Y es poderosa. Si tú percibes sentido en decretarla, como dices tú, como un mantra, pues utilízala. Su vibración tiene, como todo mantra, como toda frase. Si en algún momento deja de serte útil o ya no necesitas repetirte ese mantra, pues entonces eso es cada uno el que tiene que dilucidar. Con lo que acabo de decir con el compañero Xavier, ahora imagínate que te digo, no, repetirla siempre, que es necesaria, ¿no? Eso, cada uno tiene que dilucidar. Cada uno tiene que dilucidar en qué herramienta percibe sentido, verdad, profundidad y hasta cuándo
Pero bueno, hablando de esa frase en sí, obviamente es un mantra poderoso, pero cada uno ya tiene que ver si está en una percepción de que los mantras tienen sentido. ¿Percibís que los mantras tienen sentido? Pues ese es un mantra poderoso, desde luego. No surge de hacer mantras porque vivís el momento presente con conciencia y pues a lo mejor no os hace falta ningún mantra. Con Muy bien. respecto a la anterior intervención, no recuerdo bien el nombre de él. Sapo. Sí, ya, tocó el tema de herramientas. Mm, Tengo un ejemplo bien claro de una herramienta. mm, Yo nací en el Perú mm, y mi objetivo era lograr subir escalones y estar a un nivel económico y social alto. Eso lo logré, ¿ok? Saqué mi título de economista y todo. Y ese era mi punto. Pero ¿qué sucedió? Cosas del destino. Todo estaba planeado todo estaba ya planeado. Yo nunca lo supe, ¿no? Hasta que abrí mis ojos. Me vine acá a los Estados Unidos con la intención de continuar con esa carrera. Pero ¿qué sucede? Que hubo un momento en que tuve que darme cuenta que no podía hacerlo. Tuve que darme cuenta que tenía que empezar nuevamente. Ahora, la herramienta que me trajo acá a Estados Unidos fue justamente ese pensamiento y el hecho de haber ido a la universidad, haber hecho economista, haber podido tener dinero, porque de esa manera pude ahorrar dinero, de haber podido sacar mi visa, porque como economista me daban la visa inmediatamente, y haberme venido acá, y acá ya esa herramienta no me hacía ningún tipo no me servía, porque era otra cosa. Ahora digo, pero ¿qué es lo que hubo detrás de todo eso? No era cuestión de venirme acá a Estados Unidos, sino era qué cosa era lo que estaba esperándome acá. ¿Qué cosa hizo esa herramienta en mí para encontrar lo que acá me estaba esperando? Acá lo que me estaba esperando era el abrir de mi conciencia a través de todos los sufrimientos por los cuales tuve que seguir atravesando aquí en los Estados Unidos. Dentro de mí había algo que crecía y crecía, ¿no? Y al final fue el abrir de mi conciencia en donde yo observo todo lo que pasó y lo que dejé atrás y digo, wow, es increíble, ¿no? Cómo se ha tenido que suceder todas estas cosas para encontrarme a mí mismo aquí. Las herramientas sirven y como tú dices, por un tiempo, y cuando cambia la situación, uno tiene que aceptar de que eso ya no es parte de lo que necesitas. claro. No sé si Sí, me quiero entender. sí, muy bien, muchas gracias. Un muy buen apunte. Da pie a lo siguiente. A veces se hace algo y ese impulso de hacer te abre puertas que ni siquiera imaginas cuando estás empezando a abrirlas. Y puede que incluso no sea lo que la mente quería o interpretaba. Sin embargo, hay algo más profundo que hace que se abran las puertas Así es. necesarias. No que la mente interpreta y de la forma que interpreta, pero sí de una forma importante. Es decir, uno puede sentir, poniendo tu caso, voy a estudiar algo que esto me abre esta puerta. Y eso se inicia un proceso que va más allá de lo que la mente interpretaba. Y luego puede surgir o no de la misma forma que la mente interpretaba, pero ya ni siquiera es importante porque ha abierto otros procesos. Y de eso te enriqueces, eso transforma. Eso es muy importante. De ahí
de comprender, de integrar, que poco importa las interpretaciones de la mente que hace sobre la vida, porque la mente de la vida sabe bien poquito. La mente es una herramienta que ha de ser utilizada con conciencia y puede ser utilizada, pero hay a veces que si la mente es la que te quiere usar a ti en vez de tú a ella, con interpretaciones y demás, se la puede decir: cuando te necesite te aviso que de momento no te necesito y de esto tú no lo sabes, de esto tú sabes poquito. Con lo cual, fuera de interpretaciones y abiertos a expandirte, abierto a experimentar, pueden llegar acontecimientos sorprendentes, claro. Sí, eso es lo que veo que me pasó en mi caso muy particular. Gracias, gracias, hermano mío. Gracias por compartir. María José, ¿quieres compartir algo? Que ya que supiste poner la voz, hay que aprovechar. No, bueno, la verdad es que estoy escuchando y simplemente el hecho de escucharte ya me estoy enriqueciendo, aunque estaba reflexionando la vez que escuchaba que todo lo que dices, o sea, es como que me resuena todo, o sea, no me resuena nada extraño. Me estaba acordando que el otro día en el chat creo que comentaste la importancia en estos momentos que se está viviendo de leer el libro de Viaje a la Divinidad, porque colabora, y que sería importantísimo que a la vez, aunque sea 3 personas, le diésemos un libro, y es una forma de colaborar en ese momento tan importante. Yo lo que he leído en algún sitio del libro, que aún no lo tengo todavía en casa, pero por lo que he escuchado tuyo y todo eso, o sea, veo la importancia de todo lo que se dice. Pero mi pregunta es la siguiente. O sea, yo estoy en un entorno, tengo muchas amistades, yo tengo familia, yo tengo marido, tengo hijos, yo no hablo jamás de todas estas cosas. Yo probablemente lleve incluso 30 años indagando, ¿no? Leyendo muchas cosas de este tipo, pero no puedo hablar con nadie. Entonces es que estaba yo pensando, como para encima regalar un libro. Entonces digo, ¿cómo puedo yo con mi entorno, que a veces les veo incluso cómo se agobian con sus trabajos, con sus mentes, y cada vez que digo una pequeñita cosa, pues hombre, siempre sale el tema de, es que como tú estás en no sé dónde, nadie me escucha. Entonces yo digo, ¿cómo puedo? Porque yo he intentado, yo he leído muchísimo a Krishnamurti, a muchos maestros, y he dejado libros, y tal y como los he dejado, me los han devuelto sin abrir. Entonces digo, ¿hay alguna forma de, en el entorno, poderme, no sé, compartir algo de esto sin que te rechacen? ¿Puedo intervenir? Lo veo difícil dando libros, porque nos han devuelto todos, y conversar con nadie, ni con mi marido tampoco, evidentemente. Con Magdalena, que es tu hermana. Magdalena, gracias a Dios, sí, ella vive en otro sitio, que nos juntamos, sí, ella y yo, sí, además hemos compartido todos los libros, hemos ido a los mismos encuentros, con ella sí, pero digo, claro, ¿cómo le puedo ayudar a mi hija, a mi marido, a otras amistades? No puedo hablar con nadie de este tema porque se ríe todo el mundo. ¿Puedo intervenir un ratito? Claro, José. Lo que a ti te está sucediendo, me sucede a mí en todo momento. La tremenda sabiduría que nos está dando lo que nosotros vemos, leemos y aceptamos, lo tratamos de transmitir a otras personas, pero no, las otras personas no están a ese nivel para poder entender. Quizás están preocupados
en su trabajo, están metidos mucho en la religión, entonces encuentras ese rechazo. Sin embargo, la manera como yo he encontrado de poder transmitir eso es simplemente a través de ejemplo, no diciéndoles, simplemente mostrándoles. Y pensando que en algún momento ellos se darán cuenta, pero es a través del ejemplo. Porque yo he tratado de decirles a las personas, decirles, mira esto otro, y ellos, no, eso yo no creo en esas cosas, o no, yo no tengo tiempo para esto. Entonces es frustrante. Entonces la manera que yo he encontrado es simplemente a través del ejemplo, darles amor, aceptar, escucharlos. No, eso es lo que yo hago. La conciencia no puede ser impuesta. La conciencia tampoco busca ser impuesta. Si os descubrieseis queriendo imponer vuestra percepción, ¿ahí hay conciencia? ¿O es la parte egoica que quiere imponer? Sí, es la parte egoica, sí. La claro. parte egoica. Sí. Yo antes... Sí. Perdón, no, es que solamente quería decir que antes sí tenía necesidad de que me escuchasen y me sentía mal si no me escuchaban. Claro. Ahora ya no tengo esa necesidad de que me escuchen, ¿no? Pero sí hay veces que puede que sea el ego, que les veo, pues no sé, que yo veo tan fácilmente cualquier situación y les veo en el sufrimiento y me callo porque sé que voy a ser más rechazada si hablo desde mi sentimiento, pero probablemente a lo mejor sea lo que se ha dicho, ¿no? Que simplemente con estar es la mejor ayuda, porque yo hasta ahora sí me he sentido rechazada. Me ha dolido mucho esos rechazos. Claro. Gracias a Dios ya eso no, o sea, lo entiendo que me rechacen, pero no sé cómo hacerlo. Estar Sí. y ser es la mayor aportación que puedes hacer. Ya. Colaborar conscientemente, aunque no sea reconocido, tu vibración, tu presencia, actuar con coherencia, integrando lo que sabes, vibrando en comprensión, en aceptación, eso colabora y mucho, se sepa ver o no, sea consciente o no, en apariencia se note o no. Y esto suele ocurrir en casi todas las personas que empiezan a abrir esa perspectiva más allá de la habitual. Les rodea gente que tienen otra perspectiva. Pero qué maravillosa oportunidad, aunque es comprensible que al principio no se vea así, de poner en práctica aquello de lo que se habla. No hablas de aceptación, toma 2 tazas. Ahí tienes tu familia. Acéptala. Sí. ¿Sabes? Pero eso es genial, tiene su belleza. Se podría clasificar como duro, pero en verdad es hermoso esa oportunidad. ¿Cómo vas a integrar si no se te da la oportunidad de que integres desde la experiencia? Exacto. Sí. Yo tengo ahí una aportación. Claro. Bueno, a mí me gusta mucho que me den con el ejemplo y al mismo tiempo yo dar con el ejemplo. Entonces, pues a mí, no sé si mi pensamiento, mi forma de ser, siempre ha sido así. Bueno, la mayoría de las veces, desde la secundaria, prepa por ahí, de que me dé con el ejemplo y yo también dé a conocer las cosas con el ejemplo, que no solamente sean palabras. Porque si que se queden palabras, pues ¿en qué vale pues las cosas que estás diciendo? Todo se queda en palabras. Y yo prefiero hacerlo con hechos, no sé qué tanta relación tenga con lo que estén diciendo. Pero a mí me gusta más eso, el recibir con el ejemplo y el dar con el ejemplo. Gracias, pues eso siempre eso queda en tu experiencia, en tu vibración, y ese hacer desde ahí, pues abre energéticamente, internamente abre puertas, porque estás en el ejemplo, no en la búsqueda de convencer, de imponer, de estar en vibración, se nota. Y como todo es vibración,
esa vibración, esa apertura, transmitir desde el ejemplo, y no buscar convencer, no buscar imponer, pues eso se nota. O sea que- Mari Carmen, no tienes o sea, estás sin icono del micro, con lo cual a lo mejor quieres decir algo. O sea, lo tienes abierto, no sé si quieres decir algo. No, bueno, es que todo lo que se está hablando ¿Sí? es muy interesante, ¿eh? Porque se reconoce uno más en la vida cotidiana y si vas observando, supongo que llegará un momento en que llegará todo a verlo como si fuera una película que está fuera de ti, pero que no te llega, creo yo, ¿no? Bueno, es lo que estoy, al escuchar, estoy viendo esto, ¿no? Mm, Lo que pasa que también me doy cuenta que yo he actuado en circunstancias un poco bruscas, he observado esa brusquedad y ya no vibraba en mí, la he observado y la he amado. Y después he sentido mucha liberación. mm, Al no incluirme en mis emociones. Y era como que me sentía que decía, jolín, estoy sintiendo una parte de mí que quiere brotar con el ego, pero yo la estoy dominando y no surge. mm. Y esto yo creo que es lo que me ha provocado más seguridad en mí y mi vida se va haciendo más armónica. Es muy buena práctica. De hecho, en el libro Viaje a la Divinidad se invita a hacer una práctica que es eso, mantener más silencio en las conversaciones, no Sí, siempre, pero ponértelo como práctica en las conversaciones. Cuando alguien diga algo, que aprendas a participar, no solo de la palabra, sino con la escucha consciente. Entonces, escuchar, no hablar tanto y sentir como cuando alguien dice algo en lo que no estás muy convencido o no estás a favor, observar cómo la parte egoica quiere hablar. sí. Pero al haberte propuesto el ejercicio de escuchar y de no hablar, ese impulso que se va a dar se va acallando porque no le das poder, solo lo observas. Es una muy buena práctica, sí. Aunque hasta llegar ahí fue una experiencia que me propuse hacerlo. Estoy muy contenta porque todo lo que se está hablando aquí se me está integrando con esa práctica y es lo que voy a hacer porque es un paso a mi liberación emocional y mental, ¿eh? Por eso es Gracias. que estás acá. Sí, gracias. Sí, Ese sí, sí. Y, ha sido y yo fui atraído por nuestro hermano debido a que esa sabiduría que él imparte con nosotros a través de sus palabras no viene de su mente. Él ya tiene acceso a esa conciencia universal. Está conectado a esa conciencia universal y todo eso es como un tubo, que todo eso entra a él y él utiliza sus palabras para hacernos llegar esa conciencia de amor, de compasión. Y esto es lo que cuando yo lo escuché resonó en mí, de frente, fue no a mi mente, sino sus palabras resonaron en mi corazón. Entonces me di cuenta de que este hombre
lo que él dice es lo que yo sé, ¿ok? La información que yo tengo que me hizo reconocer la sabiduría en este hombre, esa información me llegó, no lo voy a mencionar de dónde, porque eso es otra cosa, pero lo tomo muy, muy en serio a todas las cosas que él habla y tomo muy en serio esta reunión que estamos teniendo ahorita todos nosotros, porque sin saberlo estamos conectándonos no a nivel mental, sino a nivel espiritual. Y eso es un enriquecimiento tremendo para el avance, ¿no?, evolutivo de cada uno de nosotros. Eso es todo lo que quería comentar. Gracias. Lo importante es lo que cada uno percibe sentido, verdad, profundidad. Y siempre que se reconoce en alguien que habla conectado o que habla de forma consciente, profunda, liberada, es porque la parte de vosotros que es capaz de reconocer también vibra ahí. O sea, una parte de vosotros que vibra en liberada, en verdad, en sabiduría, reconoce en sí misma, pero es un sí mismo que está en otro cuerpo, reconoce en sí lo que escucha, pero es porque conectáis con la parte consciente que lo reconoce. Eso es lo más relevante. Y bueno, os doy las gracias a todos, a cada uno y a todos. Para algunos que es la primera vez, pues espero que os hayáis sentido acogidos, sois abrazados. Y bueno, para los que venís asiduamente, pues igual que ya lo sabéis y que os sentís abrazados y tal. Gracias por compartir. Habitualmente los encuentros es todos los domingos, salvo el último domingo de cada mes. Con lo cual, el domingo de la semana que viene no hay encuentro de Zoom como tal, pero ha surgido un compartir con una compañera. Entonces, el domingo que viene, a la misma hora, va a haber encuentro en Zoom. Y bueno, comparto el cartel que se ha hecho. A ver cómo es. Hablemos de la divinidad. Y bueno, la compañera que se llama Clara Tempo. Y bueno, pues vamos a hablar de la divinidad y compartimos. Así que bueno, el domingo que viene, pues hay encuentro. No de la misma, no en el mismo formato, pero pues en un compartir, que es lo importante. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta más antes de irnos, podéis hacerla. Yo te quería, perdona, ¿no? Solo quería comentarte que me ha costado entrar. Te he visto por lo que has mandado por WhatsApp y en el código de reunión me parece que había un número de más y no podía entrar. He tenido que mirarlo. Lo digo porque a lo mejor ha habido gente que no ha podido entrar. O sea, es posible que en el cartel que he hecho haya puesto un número de más. Sí, me parece que habían 5 de más y entonces no se podía entrar. Yo podía entrar porque tenía ya guardado el código y entonces se puede entrar, pero solo para comentarte eso. Sí, gracias. Lo miro a ver si ha ocurrido eso y si es así lo rectifico. El código correcto sí está en el apartado Zoom, pero claro, si fuera eso lo que ha ocurrido, pondré el código adecuado en el cartel también, así que gracias. Gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, No. A ti también. Gracias a todos. Gracias. Gracias. No, nos vemos. Daniel. Hasta otra. Un abrazo, gracias. José. Adiós. Hablamos, hermano. Cuídate mucho. Bye.